espero que estén súper bien. Otro jueves por aquí, por el Facebook. Dios mediante, vamos a subir el video a YouTube, todo depende de lo que vaya a surgir. El día de hoy vamos a estar hablando sobre un tema que me lo sugirieron y yo dije, bueno, es un tema bastante amplio que yo creo que hasta podría hacer 15 videos y todavía el tema no estaría abordado como tal, porque de verdad que es bastante profundo. Y hoy vamos a hablar de qué es la humildad, o mejor dicho, cómo podemos llegar a ser humildes. Primero que nada, tenemos que entender que no es fácil definir lo que es la humildad, sino que es más sencillo decir cómo podemos ser humildes o qué caracteriza a una persona humilde. Primero que nada, vamos a hablar de qué no es ser una persona humilde, porque a veces tenemos malos conceptos erróneos de lo que es una persona humilde y sin querer comenzamos a ser orgullosos o a hacer cosas que pensamos que es de personas humildes, pero no lo es. La primera cosa es no tener dinero. Ay, no, esa persona es muy humilde porque esa persona no tiene ni cómo comprarse un vaso de agua en el centro. Son cosas que a veces pensamos que eso caracteriza a una persona humilde, pero no, en realidad no tiene nada que ver con el dinero. Otra cosa que la verdad me causa mucha gracia es que hay personas que dicen, no, yo soy humilde. Cuando una persona dice que es humilde, no lo es. No, las personas que dicen eso no son humildes, porque no, entonces eso nos da a entender como que no está claro con lo que humildad significa. Si tú eres una persona que alguna vez has dicho, no, yo soy humilde, continuemos. Otra cosa es el sitio donde vivo. No, bueno, esa persona es muy humilde porque vive en una invasión, ella vive en un barrio, sí, ella vive en la vereda, sí, ella es muy humilde, ella tiene una casita pequeña, pero el lugar donde vive, no, sí. El lugar donde vivimos no tiene absolutamente nada, pero nada que ver con nuestra humildad, ¿ok? Eso es algo que tenemos que estar pendientes. Hay dos actitudes, muchachos, muchachas, viejitos, viejitas, niños, niñas, que tenemos que no nos damos cuenta que eso no tiene que ver nada con la humildad. Lo primero es ser una persona soberbia. La persona que se cree superior a los que les rodean, por su posición social o económica, o por alguna cualidad especial, y que lo demuestra con trato distante o despreciativo hacia los demás. Cuando yo soy una persona que tengo mucho dinero y no me gusta juntarme con personas que como que no están a mi nivel y comienzo a verlos por debajo y comienzo a verlos por encima del hombro, como que no, yo no voy a hablar con ella porque esa persona, esa persona no me va a hacer bien a mí. Son cosas que obviamente no tienen nada que ver con la humildad. Otra cosa también es ser vanaglorioso. Persona con un orgullo exagerado que resalta sus logros o actos, jactándose de sus dotes o talentos. Esa persona está súper orgullosa de que toca un instrumento genial, que nadie le gana, de que es el mejor médico, de que es el mejor en lo que hace. Entonces comienza a ver como una cierta actitud de orgullo, como que todos deberían de admirarme, todos deberían de aplaudirme, cosas como esas, como que deberían reconocerme, deberían reconocer mi talento, deberían reconocer mis actos. Es algo bastante vanaglorioso, la persona es ella, lo que ella tiene y lo que ella hace, cosa que no tiene nada que ver con la humildad. Si hacemos y decimos este tipo de cosas, entonces no somos humildes en lo absoluto. Lo que acabamos de hablar, eso no tiene nada que ver con la humildad y son cosas de las que tenemos que cuidarnos. ¿Cómo podemos ser humildes? Jesús es el mayor ejemplo de humildad y la única persona que puede guiarnos a que la misma sea genuina. Vamos a leer un pasaje bastante rápido que se encuentra en Mateo 11, 25, versículo 25 al versículo 30. Dice, en aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo, Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar.
venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Antes de hablar de la humildad, podemos hablar un poquito acerca de la actitud que tuvo Jesús en este pasaje. Porque si acabamos de decir que Jesús es nuestro mayor ejemplo, entonces tenemos que tener muchísimo cuidado con las cosas que hace, con las cosas que habla y cosas como esas, ¿verdad que sí? Entonces, lo primero que hubo en Jesús fue una actitud de adoración. Él primero alabó al Padre. ¿Pero por qué lo alabó? Porque Él es Dios, por quién es, por el Creador, por todas las cosas que ha hecho. Ciertamente Jesús entendía de que todo tiene que ver con un propósito y que el Padre lo está ordenando todo. Más adelante, Jesús dice, todas las cosas me fueron entregadas. Todas las cosas se está refiriendo a todo aquello que ni siquiera nosotros imaginamos. Toda autoridad, todo el mundo fue creado por Él. Entonces, después que Él alaba y entiende de que todas las cosas le fueron entregadas a Él como Hijo de Dios, entonces Él dice lo siguiente, que es lo que vamos a hablar ahorita. Consideremos lo siguiente para llevar una vida en humildad. ¿Qué nos manda a hacer Jesús después que dice, no, bueno, ahora toda la autoridad me pertenece a mí, toda la autoridad se me ha entregado a mí sobre todas las cosas? Entonces, persona que me estás escuchando, entiende de que en Jesucristo podemos encontrar lo que necesitamos, porque ciertamente Él es todo y quien posee todo. Ahora, lo primero que Jesús nos manda en el versículo 28, si pueden buscar allí en su Biblia, dice, ir a Él. Él dice, venid a mí. Es algo que nos enseña de que si necesitamos algo, primeramente, debemos ir a Él. A veces pensamos que una persona puede darnos un mejor consejo que la Biblia. A veces pensamos que un psicólogo, que un doctor puede darnos la respuesta a preguntas o a situaciones que realmente no están dentro de nuestro control. Él dice los cargados y los cansados. ¿Quién no está cargado y quién no está cansado en este mundo donde hay tanta maldad, donde hay que trabajar, donde hay que estar siempre en un constante estrés, por decirlo de alguna forma? Él se está refiriendo a todos. Todos vengan a mí. Es lo primero que tenemos que hacer. Luego dice, llevar mi yugo, en el versículo 29. ¿Qué significa llevar el yugo de Jesús? Significa someternos totalmente a su voluntad. ¿Qué es lo que Jesús nos pide? ¿Qué es lo que Jesús quiere? Es realmente lo que este texto significa. Es por eso que tenemos que prestarle mucha atención a lo que dice Jesús, porque Él dice, sométanse a mi voluntad, y realmente van a encontrar tanto la salvación como cualquier otra respuesta. Luego dice, aprended de Él. En el versículo 29, Él dice, aprended de mí. ¿Qué significa eso? Imítenme mi actitud. Imítenme mis palabras, lo que yo enseño es realmente lo que los va a llevar a la vida eterna. Ahora, ¿para qué debemos hacer todas estas cosas? ¿Para qué debemos ir a Él? ¿Para qué debemos llevar a su yugo o someternos a su voluntad? ¿Para qué debemos aprender de Él? Más adelante los responde. Para que nuestras almas encuentren descanso. Un alma que está en descanso y que tiene refugio en Jesús realmente puede llegar a ser humilde, porque tiene claro lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer. Dice que su yugo es fácil y ligera su carga. Aquí, algunos de nosotros sabemos que seguir a Jesús no es un camino fácil. Pero ¿por qué aquí Jesús dice que mi yugo es fácil y ligera mi carga? Jesús te está diciendo en este momento, nos está diciendo en este momento, corre hacia mí. Realmente mi yugo es fácil y ligera mi carga, pero es porque vamos con Él. Si hay alguna situación difícil, o esta situación de que a veces la humildad nos hace falta, realmente Jesús nos va a ayudar, porque eso es lo que Él dice. La mansedumbre y la humildad van de la mano. Si se dan cuenta, Él dice que aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. ¿Qué significa ser manso? Puede caracterizarse con recibir la palabra de Dios. Cuando la palabra nos juzga, nos castiga, nos aplasta y nos humilla en cuanto a nuestro pecado. Allí es donde somos mansos y admitimos la veracidad y el poder de la voz de Dios. Una persona mansa no es una persona que está todo el tiempo callada, que está todo el tiempo quieta, que la gente se le monta encima y él debe quedarse tranquilito. No, eso no es una persona mansa,
porque una persona mansa es aquella que obedece la voz de Dios, que realmente se somete a su voluntad, como lo decía Jesús anteriormente en el texto. La humildad significa subordinarse, pero no arrastrarse. Vamos a leer en Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 5 y 6. Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 5 y 6. Dice así: igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos, sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuese el tiempo. Debemos saber someternos unos a otros. ¿Pero qué significa esto? Cuando nosotros nos sometemos unos a otros, recibimos el consejo. Entendemos de que hay una persona por encima de nosotros que tiene un mayor conocimiento, en este caso Dios o Jesús o la Biblia, en caso de que no tengamos líderes como tal. Pero si tú tienes algún líder en la iglesia, algún pastor, algún líder de jóvenes, algún líder de mujeres, o no sé, depende de la situación en donde estés, debemos someternos a ellos. A veces queremos pasar por encima, creyendo de que nosotros tenemos la respuesta a todo, pero realmente no es lo que la palabra dice. La palabra dice: humíllense. Humíllense, y entonces el Señor más adelante nos va a exaltar, precisamente porque tomamos la actitud que Él quiso. Debemos saber recibir el consejo sin orgullo. Una persona que no le gusta recibir consejos y que piensa que siempre tiene la razón, no es humilde. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Escuchar a los demás. Al ser humildes, escuchamos la voz de Dios, tranquilos en nuestro hombre interior. Primera de Pedro 3 y 4. Primera de Pedro otra vez, capítulo 3, versículo 3 y 4. Dice: vuestro atavio no sea el externo, de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Cuando aquí nos enseña de que nosotros tenemos que tener un espíritu apacible, un espíritu afable, esto no quiere decir de que tenemos que, como hablamos anteriormente, tenemos que soportarlo todo, tenemos que dejar que nos caigan encima aunque las cosas estén mal. Cosas como esas no se está refiriendo este texto cuando se meten con algo que sabemos que tenemos que defender y nos callamos la boca. No tiene nada que ver. Él está diciendo lo que importa es lo que está dentro de ustedes. Es realmente lo que importa, lo que está en su corazón. Pero no somos pasivos en cuanto al celo por las cosas del reino de Dios. Esto es lo que a veces nos caracteriza como humildes. Nosotros escuchamos la voz de Dios y queremos que nuestro hombre interior cambie. Leemos la Biblia, oramos. Eso es una persona humilde. Cuando dejamos de orar, cuando dejamos de leer, cuando dejamos a Dios a un lado, lamentándolo mucho, no encontraremos un buen camino. Nosotros debemos entender de que Jesús nunca pecó y fue el hombre más humilde sobre la tierra. Ahora, Jesús se molestó. Jesús tumbó mesas de comerciantes. Jesús se molestó y les gritaba que cómo es posible que conviertan su casa en casa de mercado. Jesús realmente nunca pecó. Pero entonces, ¿Jesús era manso como para tirar esas mesas? Por supuesto que sí. Pero nosotros tenemos que aprender a defender lo que creemos. Lo que está bien debemos defenderlo, lo que está mal debemos señalarlo. Es realmente lo que Jesús quiere. La humildad significa que usamos nuestros talentos y habilidades. Romanos 12:3 dice: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Dice que no tengamos más alto concepto del que ya tenemos. Si tenemos algún talento, si tenemos algún dote, si tenemos algún don dado por Dios, no podemos querer estar en la tarima. No podemos querer estar enfrente, que todo el mundo nos vea, porque realmente nosotros debemos pensar siempre de que estamos por debajo de los demás. Esto no es despectivo, esto no es para
menosvalorarnos, por decirlo de alguna manera, o no valorar nuestro esfuerzo, nuestro trabajo. No tiene absolutamente nada que ver, sino que cuando nosotros queremos brillar y que nuestros dones y nuestros talentos sean vistos por los demás, entonces la humildad desaparece. Más bien, aquí dice que los usemos con cordura, que pensemos con cordura y entendiendo de que todo, absolutamente todo, cada talento y cada don fue dado por el mismo Dios. Nosotros no tenemos nada que ver en cualquier cosa que podamos hacer. Dios sí. Entonces debemos usarlo para la obra que Dios quiere. Eso es humildad. Eso es realmente lo que el Señor quiere. El último punto, ser humilde es tener la misma forma de pensar que tuvo Jesucristo. Filipenses capítulo 2, versículos 6 hasta el 8. Dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Jesucristo era Dios. Él estaba sentado en su trono. Y él decidió bajar, decidió hacerse hombre. Es como que una vez escuché a un predicador hablando de que Jesús hizo como que si yo fuese una persona y yo me rebajara a ser un cochino, por decirlo de alguna manera, el mismo Dios queriendo ser hombre, es algo que la verdad mi entendimiento jamás va a poder entender, valga la redundancia, y ese es el pensamiento que debemos tener siempre. Jesucristo se humilló. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a humillarnos a nosotros mismos por los demás? Jesucristo murió en una cruz. Todo el que moría en una cruz era maldición. Los malhechores merecían morir en una cruz, pero no, el inocente murió. Nosotros realmente estamos tomando una actitud de humildad, queriendo entregarlo todo por las demás personas, sin importar lo que nosotros podamos tener, que nuestras ocupaciones nos llenen la cabeza y no pensemos en amar a los demás, en respetarlos, en ayudarlos. Eso es una actitud de humildad, pensar como Jesús pensó. Él tenía todo el reino de Dios para sí y él decidió bajar. Es algo realmente hermoso. Y mis palabras de ánimos, muchachos, ya para terminar. Mateos 5:3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Aquí se está refiriendo a las personas que dependen de Dios, las personas humildes, las personas que se humillan delante de Dios. Esos son los pobres en espíritu. Si nosotros nos humillamos y somos realmente humildes y trabajamos en nuestra humildad, entonces heredaremos el reino de los cielos. Espero que este video les haya ayudado muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y les pido que por favor lo compartan para que otras personas también tengan conocimiento de estas cosas, que comenten qué les gustaría que hiciéramos para la semana que viene, algún tema que quisieran, que tuvieran alguna duda que pudiéramos hablar también. Muchachos, que el Señor les bendiga muchísimo, que el Señor les guarde y Dios mediante nos veremos el próximo jueves. ¡Chau!